Bueno, entonces teníamos que si había dos partículas y eran distinguibles, uno podía escribir la función de onda como multiplicación de las funciones de ondas de cada partícula. Pero si eran indistinguibles, entonces dependiendo si consideramos que eran fermiones o bosones, bosones con más, fermiones con menos, lo podemos escribir de esta forma. Ahora, lo que vamos a hacer es qué sucede con el valor de expectación del cuadrado de la distancia de separación entre dos partículas, es decir, el valor de expectación de x1 menos x2 al cuadrado. Bueno, esto, recordemos que el valor de expectación es una integral. Entonces, debido a la linealidad, tenemos que esto es igual a eh, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado menos 2x1, x2, cada término valor de expectación. Ahora entonces tenemos dos casos. El caso 1 es partículas distinguibles. Partículas distinguibles significa producto de las funciones de onda, es decir, que el valor de expectación de x1 al cuadrado, uno de los términos que nos interesa, va a ser igual a la integral de, bueno, x1 al cuadrado por la función de onda, pues la función de onda es la multiplicación, por lo tanto esto lo vamos a escribir como x1 al cuadrado por módulo de psi a x1 al cuadrado de x1, y luego también tenemos la de b, porque esta es la multiplicación, en este caso x2 al cuadrado de x2. Esto entonces es, vamos a llamarlo, valor de expectación de x cuadrado con una a. ¿Por qué? Porque, bueno, como es en x1 y en el caso que estamos considerando psi de a es de x1, el x1 solo se multiplica al psi de a. De ahí que vamos a ponerle una a en esta notación. De acuerdo con esto, si el segundo, queremos saber el segundo término, que es x2 al cuadrado, en ese caso tenemos que hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a tener primero la integral de psi de a x1 al cuadrado de x1 y luego la integral de x2 al cuadrado psi de b x2 al cuadrado de x2, y ahora sí tenemos un valor de expectación de x cuadrado b, lo llamamos. Y nos faltaría este término, x, valor de expectación de x1, x2, y esto obviamente va a tener que ser una combinación de las dos cosas parecido, donde vamos a tener por un lado la integral de x1 por psi de a x1, o sea, asociamos lo que tiene que ver con x1 por un lado y lo que tiene que ver con x2 por otro lado. O sea, lo que nos está quedando es, con la notación, es valor de expectación de xa y valor de expectación de xb, ¿no? Representando cada integral. En este caso, entonces, el valor de expectación de x1 menos x2 al cuadrado, y vamos a poner una d de distinguibles desde el caso 1, va a ser igual entonces a, como llamamos, valor de expectación de x cuadrado a más valor de expectación de x cuadrado b menos 2 por valor de expectación de a, valor de expectación de xb. Entonces, si hubiéramos cambiado de lugar a por b, nos hubiera dado lo mismo, hubiera cambiado esto de lugar y esto de lugar y hubiera sido exactamente lo mismo. Esto fue caso 1 distinguibles. Ahora para caso 2 indistinguibles no vamos a usar esto, sino que esto. Vamos a usar la fórmula para tanto bosones como fermiones. Bien, entonces vamos a hacer lo mismo para partículas idénticas, usando esta fórmula. Entonces primero el valor de expectación de x1 al cuadrado, que va a ser igual, bueno, vamos a tener que hacer la integral de x1 al cuadrado, sí,
módulo de psi al cuadrado de x1 de x2. Ahora, la psi, por supuesto, podemos primero considerar el caso. Bueno, en realidad podemos considerar los dos casos al mismo tiempo, poniendo un más y un menos. Ahora, lo que sí hay que hacer es reemplazar el psi por todo esto. Esto es igual también a psi por psi, o psi estrella por psi de x1 de x2. Entonces, considerando eso, multiplicando con el conjugado, ahora podemos ver cuánto nos da todo esto. Primero tenemos el 1 medio que viene del coeficiente, que sale afuera de la integral, y luego tenemos que hacer esto multiplicado con el conjugado. Entonces, primero tenemos los términos que va a ser esto por el conjugado, esto por el conjugado, que eso nos va a dar el módulo de cada uno al cuadrado. Entonces, primero x1 al cuadrado, multiplicado por psi a x1, que va a estar módulo al cuadrado, porque se va a multiplicar con el conjugado, de x1, luego nos queda el psi b de x2, módulo al cuadrado de x2. Más, lo mismo con este término. Ese término se multiplica por sí mismo, digamos. Si ya fuera más o menos, nos queda más, porque si es menos va a tener un menos el otro también. Y lo único que tiene son las cosas al revés. Ahora en b está en x1 y a x2. Por lo tanto, nos queda integral de x1 al cuadrado, psi de b x1 al cuadrado de x1, integral psi de a x2 módulo cuadrado de x2. Lo mismo que al revés por el término de acá. Luego tenemos los términos cruzados con el conjugado. Y ahí sí entra el más menos. El más menos que vamos a tener va a ser x1 al cuadrado psi de a x1 conjugado, psi de b x1 de x1 integral de psi de b x2 conjugado, psi de a. Y luego, bueno, tenemos exactamente el término contrario de hacer uno con uno y el otro con el otro, ¿no? Los dos cruzados. Eso nos queda más o menos x1 al cuadrado, psi de b x1, o sea, el que era ahora es b, psi de a x1 de x1, psi de a x2, este es conjugado, psi de b x1, perdón, x2 de x2. Bien, entonces queda todo esto, pero ahora hay que reconocer un par de cosas. Este primer término, por ejemplo, que tenemos x1 cuadrado psi de x1 de x1 psi de b x2 al cuadrado, es el que habíamos llamado x cuadrado a. Así que ese es x cuadrado a. Luego, el segundo término es el que habíamos llamado x cuadrado b, porque es igual pero al revés. Bueno, los dos términos restantes por ortogonalidad, más menos 0. Y me estoy olvidando del 1 medio que está afuera. Así que esto es 1 medio por x cuadrado a más x cuadrado b. Así nos queda entonces el valor de expectación de x1 cuadrado en el caso de partículas idénticas. Si hacemos lo mismo para x2, valor de expectación de x2 cuadrado, bueno, va a dar exactamente lo mismo, 1 medio de x2, de x cuadrado, b más x cuadrado a. Entonces tenemos x1 al cuadrado, valor de expectación que nos da esto. Uno puede hacer la cuenta para x1 por x2, que va a dar esto, la cuenta es similar. Acá tenemos, bueno, un término, vamos a decir que es eso, que es valor de expectación de x a b, es x por psi de a x, psi de b x de x. Bueno, entonces, ¿todo esto para qué? Para tener en cuenta cuánto es en este caso el valor de expectación de x1 menos x2 al cuadrado, vamos a ponerle más menos, que va a ser igual a x cuadrado a más x cuadrado
b menos 2, esto viene de la fórmula, estamos poniendo los valores, ahora viene el de x1 x2, que en este caso entonces es, este, bueno, menos 2 valor de expectación de x de a, valor de expectación x b, y menos más, acá estamos poniendo esta parte, menos más, voy a ponerlo acá abajo, menos más 2 módulo de x ab al cuadrado. O sea, esto multiplicado por 2 porque es lo que teníamos en la fórmula general. Entonces nos queda todo esto para el valor de explicación de x1 menos x2 para partículas idénticas. Comparando lo que teníamos para los distinguibles y para las idénticas, vemos que si vemos término a término, el término que lo diferencia es este que tenemos atrás. Esto significa que si comparamos la distancia que podríamos considerar entre partículas distinguibles e idénticas, si fueran bosones, vamos a tomar el menos y eso podemos tomarlo como que van a estar más juntas, comparando con lo que pueden ser los fermiones que van a estar más separadas si comparamos con las partículas distinguibles. En el fondo lo que nos importa es si esta integral da cero. Si esta integral da cero, volvemos a tener lo mismo que partículas distinguibles. Por lo tanto, esta integral va a ser cero, por ejemplo, si psi de A es cero y psi de B no es cero, eso automáticamente hace que esta integral sea cero. Entonces, en esos casos que ocurran en una función de onda, ocurra eso, automáticamente va a hacer que la integral entonces sea cero y entonces si tenemos dos electrones que tengan esas propiedades de funciones de onda que hagan que esto sea cero, va a ser lo mismo que suponer que son dos partículas distinguibles, va a ser un caso especial. Cuando la integral da distinto a cero, entonces lo que se dice es que, bueno, hay como una pseudo fuerza de, vamos a decir, de atracción entre bosones idénticos, este menos hace que el delta X sea más chico, y de repulsión va a ser lo contrario para fermiones. Esto es lo que se suele llamar fuerza de intercambio, a pesar de que no es una fuerza. Estamos hablando de una consecuencia de las definiciones que teníamos para las funciones de onda de partículas indistinguibles.